Por la culpa de él, casi pierdo mi casa. Estoy a punto de perder mi casa. Sí, él quería una deuda, pero fue para pagar la deuda a mi hijo. Él se fue a la ciudad de Osorno con otra señora que conoció. Esto ya no da para más. Del día que él salió de mi casa, él se olvidó que tenía una esposa y que tenía una hija. Nuestro matrimonio ya se había convertido en una rutina. Era fácil engañarme con otra, mientras que yo criaba a su hija. Confundieron el amor por una relación tóxica. Hoy están luchando por su divorcio y la propiedad familiar. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Soledad, doña Tarlin y don Adán. Bienvenidos todos. Bueno, ¿Cuál es su casa, señora? Mi caso es que don Adán, por la culpa de él, casi pierdo mi casa. Estoy a punto de perder mi casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó con su casa? Porque él fue responsable y no pagó una deuda que él adquirió. Que estoy a punto de perder mi casa. Y quiero el divorcio. Ah, y que ¿es su él se marido? haga responsable de la deuda que él mismo creó. Ya. ¿Están casados entonces? Estamos casados, hace Ya, ¿y usted 28 quiere años el que divorcio? estamos casados. 28 años casados. Sí. ¿Se casaron en sociedad conyugal? Sí, me casé en el año 93. Ya hace 2 años que él se fue de la casa. 2 años. 2 años que él se fue de la casa. Hace poquito. Sí, se fue en el 2000, el 24 de mayo del 2000. 2020. 2020. Ya. ¿Y esta casa es una casa que adquirieron durante el matrimonio? Durante el matrimonio. La O sea, es adquirí una en casa el de la año- sociedad conyugal. Sí, la adquirí en el año 99. Perfecto. ¿La adquirí, dice usted? ¿La compró usted? La compramos los dos, dentro del matrimonio. O sea, quedó a nombre del caballero. Sí, Ya. Y usted dice que hay una deuda que adquirió don Adán, Sí. que hoy día la tendría usted en riesgo de perder su casa. a riesgo de perder mi casa. ¿Conocía esa situación, don Adán? sí, la verdad que sí, él quería una deuda, pero fue para pagar la deuda a mi hijo. ¿Cómo así? Que mi hijo compró un auto y después cayó en mora y ella me dice que mi hijo está debiendo como, no sé si eran 4 o 6 cotas, y me dijo si podía ir en la ayuda de él. Yo le dije que sí, voy a ver qué hago, le dije yo. Me conseguí un crédito, 2 millones, y se los pasé a ellos, los 2 millones. Después pasaron 6 meses más o menos, 4, de nuevo cayó en deuda mi hijo, en mora, y ahí me conseguí 800,000 pesos, y también se los pasé íntegro a ellos. Y Disculpa, señorita, pero eso no es así. Él cuando se fue de mi casa hace 2 años, él se fue con las deudas al día. Yo soy testigo que pagamos esa deuda de mi hijo. La pagamos. Porque yo me esforcé para ayudarle sí, a pues la pagar. estamos pagando. Y pero él adquirió esa deuda. Él, después que se fue de mi casa, él se volvió a endeudar. Pero él, cuando se fue de mi casa en el año 2020, él te lleva las deudas al día. Iba sin ningún atraso de deuda. Al día. Sí, pero basta que de ahí para adelante se hubiera Pero él producido dejó de atraso. pagar. Claro, él dejó de pagar esa deuda. ¿Pero la deuda era de él? ¿O porque lo que él está diciendo es que la deuda no era de él, sino que él la contrajo, pero para pasarle el dinero a su hijo? Sí, pero resulta que mi hijo, cuando él se fue de mi casa, de esa deuda quedaba muy poquito. Pero muy haya- poco. Aunque haya quedado muy poquito, si queda un saldo, se inicia la acción ejecutiva. Pero él se hacía responsable de pagar Pero la la deuda era de quién, de su hijo o del caballero. No, la sacó la plata para pasársela a mi hijo, pero él ¿Y era su hijo la siguió deuda. pagando? Él la pagaba, porque nosotros ¿Pero no su teníamos hijo le compromiso. pagaba a él? No, nosotros no teníamos compromiso. Él pagaba la deuda. ¿Ah? yo tenía que correr con todos los gastos. Ese gasto lo corría él porque yo corría con el gasto de la casa. Y yo, la casa pagaba el dinero también. Pagaba todo lo que tenía que pagar, yo lo pagaba. No. Y ella ahora, después que yo Nunca, señorita. me retiré de la casa, ella ahí recién empezó a pagar dividendo. No, ese es un gran error. A ver, que caballero, tiene. usted me dice que esto fue para comprar un auto a su hijo. ¿Y Claro. su hijo tiene ese auto? Sí, actualmente lo tiene. Pero lo paga él. ¿Y por qué no yo- vende el auto para pagar la deuda Lo y que termina pasa en es el...? que yo le presté el nombre a él porque él no podía cambiar el auto que tenía.
Entonces, Sí, pero sopesemos las cosas. O sea, tienen el auto, pudieron pagar el auto, pero el auto hoy día les está costando, según la señora, el riesgo de perder la casa. Entonces, ¿no será más coherente vender el auto y pagar la deuda de la casa? ¿Cuánto es esa deuda? disculpen, lo que pasa es que en este minuto esa deuda la está pagando mi hijo. Terminando de pagar el auto él. Yo pagué las cuotas que pude pagar de ese auto. No obstante eso, que yo le pasé los préstamos a él. Sí, pero o yo no estoy entendiendo o no me estoy dando a entender. A ver, ese crédito que usted pide era para pagar el auto. Claro, el auto se pagó, perfecto, se está pagando, qué bueno. Pero el crédito que se pidió para pagar el auto no se ha pagado y, según la señora, origina una acción de cobranza que los tiene hoy con riesgo de perder la casa. Claro. Y si no hay dinero para pagar el crédito que se usó para pagar el auto, yo les pregunto, ¿no será más lógico vender el auto y pagar ese crédito que perder la casa? Porque resulta que él, cuando se fue de la casa, señorita, llevaba las cuentas al día, como vuelvo a repetir. Volvemos a lo mismo. Sí, Sí. pero hoy día definitivamente no. Claro, po, pero él se atrasó, porque las deudas de mi hijo del auto las siguió pagando Ya, igual. entonces, ¿qué hacemos? Él las pagó igual, mi hijo. Yo entendí esa parte, pero ¿qué hacemos? Es que yo quiero que él se haga responsable, porque en este minuto yo estoy Caballero, a punto ¿cuánto de es la perder mi deuda que casa. tiene en ese crédito? Mire, esa deuda ya a este momento con interés, con todo, va como en 8 millones. 8 millones. 8 millones. ¿Y usted tiene para pagar esos 8 millones y librarse de esta acción ejecutiva que tiene en contra de su casa? En este minuto no. No. Lo suponía. Y de ahí yo hice una repartación en Osorno de esa deuda, porque fue tanto que me urgieron en el tiempo pandemia. Y ahí, en la repartación, ahí el banco ahí me partió. Me jodió. Es lo que tiende a pasar. Claro, la repartación sale más cara que la deuda. Claro, entonces... Muchísimo más cara. Y ahí ella piensa que yo adquirí una deuda fuera de la casa. No, pues yo hice una repartación ahí. Claro, Pero claro, cuando se hace la repartación se toma como un crédito nuevo. Es cierto lo que dice el caballero. Ya, pero ese crédito nuevo subió casi a 5 millones. Así es. Así Claro, son las y repartaciones. resulta que él, en vez de avisar, Sole, tienes en riesgo la casa, él no, pues él se dejó, repartió y no pagó más. Y en esa casa se quedó viviendo usted, me imagino. Yo con mi hija, con Tracy, los quedamos viviendo las dos. Yo he pagado mi dividendo al día, porque yo tengo el banco. He pagado mi dividendo al día siempre. ¿Ah? Yo no le voy a negar que él no pagó. Sí, pagó los primeros años. ¿Cuántos años le quedan por pagar de esa casa? Yo creo que debe quedarme como 12 años todavía por pagar de esa casa. Y he ido pagando mi dividendo al día. Yo no me he hecho problema con mi dividendo. Yo lo que quiero es que él se asuma la deuda en él. Que él es la deuda que él tiene. Que en este minuto estoy en riesgo mi casa. Eso es lo que yo le pido a él. Y la separación. Porque resulta ¿Usted está que... dispuesto a divorciarse, caballero? Ah, sí, pues, sí. ¿Tienen hijos? Nombró la señora, ya ha nombrado a 2. Tenemos el del auto y nombró Dos. a otra hija con la que vive. Sí, tengo 2 hijos. ¿Y quién la 27 acompaña? Mi nuera. Ah. Sí. Él 2 se hijos. fue. ¿Los 2 hijos son mayores de edad? Sí. Sí. Ya, o sea, no hay que pactar pensión de alimentos ni relación directa y regular. El único tema sería el divorcio entre ustedes, la Y la compensación deuda. económica y la deuda que no parece tener solución. Usted dijo que era la nuera, por lo tanto me imagino que es la señora del caballero que compró el auto. Sí. Tiene edad. ¿Y él está en conocimiento de que la madre está en riesgo de perder la casa por el crédito que pidió el papá para pagar ese auto? Sí, sí, lo sabe. El tema es que de esos 2 millones, los 2 millones no fueron para nosotros. Fue menos plata. Y... 2,8 millones, dijo el caballero. Dijo que habían sido Pero 2 fue millones menos. una primera vez y 800.000 pesos Yo la se lo segunda No, entregué. vez. pero fue en menos. sus manos. Fue menos. Fue menos la plata. Se le pagó porque se le iba dando la plata igual. Y él la dejó de pagar nomás. Se fue de la casa porque se fue con otra mujer. Entonces, si él se fue de la casa y no siguió pagando las deudas, no tiene por qué pagar el plato roto ella. Claro, lo que pasa es que él se fue a la ciudad de Osorno con otra señora que conoció. Y él se descartó totalmente de la familia. O sea, Yo que el lo matrimonio no molesté. terminó por esta deuda, sino que terminó por una infidelidad. Por una infidelidad, no por la deuda, señorita. Yo ahora me acabo de enterar de esta deuda como en abril de este año. Yo le pedí ayuda, lo llamé y le dije, don Adán, acércate al banco, trata de repartir, acércate al banco, Adán, soluciona el problema. No hubo caso.
Él del día que él salió de mi casa, él se olvidó que tenía una esposa y que tenía una hija, Lo que, acá en Santiago. Que él me dé mi casa y vivir tranquila los años que me quedan en mi casa. mira, la relación de nosotros no va para ningún lado. No me buscaba como mujer, me decía no servís para nada. Si yo llegaba con algún cariño con ella, me respondía con pura garabato. Es fácil que a usted le digan que su marido la está engañando. Tú me estás dando motivo para que yo mire para el lado. Él aceptó que se iba y que estaba enamorado de la otra persona. Nunca tampoco mejoró el matrimonio, nada. Siempre fue peor. Fue responsable y no pagó una deuda que él adquirió. Yo tenía que correr con todos los gastos. Me acabo de enterar de esta deuda como en abril. Que este tema se venía arrastrando harto tiempo. Él no, pues él se dejó, repartió y no pagó más. Habrás visto a alguien, me dijo, que venís de esa forma conmigo. Y es la tercera vez que me lo hace, del engaño, porque ya se lo había perdonado 2 veces. El tema es que de esos 2 millones, los 2 millones no fueron para nosotros. Fue menos plata y... 2,8 millones, dijo el caballero. Dijo que habían sido Pero 2 fue millones menos. una primera vez y 800.000 pesos. Yo la se lo segunda entregué. vez. No, pero fue en menos. sus manos. Fue menos. Fue menos la plata. Se le pagó porque se le iba dando la plata igual y él la dejó de pagar nomás. Se fue de la casa porque se fue con otra mujer. Entonces, si él se fue de la casa y no siguió pagando las deudas, no tiene por qué pagar el plato roto ella. Claro, lo que pasa es que él se fue a la ciudad de Osorno con otra señora que conoció. Y él se descartó totalmente de la familia. O sea, Yo este no matrimonio no molesté. terminó por esta deuda, sino que terminó por una infidelidad. Por una infidelidad, no por la deuda, señorita. Yo ahora me acabo de enterar de esta deuda como en abril de este año. Yo le pedí ayuda, lo llamé y le dije, don Adán, acércate al banco, trata de repartir, acércate al banco, Adán, soluciona el problema. No hubo caso. Él del día que él salió de mi casa, él se olvidó que tenía una esposa y que tenía una hija, Lo que, acá en Santiago. Descartó totalmente él. Yo no le tengo ese problema, pero resulta que él se fue con otra persona. Y es tercera vez. ¿Ah? Y es la tercera vez que me lo hace. mire, lo que del pasa- engaño, porque ¿Tercera ya se vez? lo había perdonado Sí, 2 veces. Mire, señorita, lo que pasa es que este tema se venía arrastrando harto tiempo. Y yo le venía diciendo que esto ya no da para más. Y lo conversamos muchas veces. Y yo le dije, tú, lo que yo te comento, como que no me toma atención. Pues yo le decía, oye, si no mejora esto va a llegar acá y se va a terminar en cualquier momento. ¿Y qué era lo que usted le comentaba? Yo le comentaba a ella que, por ejemplo, yo le decía que nuestro matrimonio ya se había convertido en una rutina. Y había que ir... Por eso era fácil irle- engañarme con otra, mientras que yo criaba a su irle, hija, como le dijera, no sé, su hijo ella... con ellos, ayudándolo en el tirarme colegio. más, como no, que el cariño se aleje. No, ella siempre un rechazo de ella. Era obvio, Cuando pues, yo le señorita. hablaba, ella rechazo. Ahora, y después, última hora, ella, cuando yo la llamo de Osorno, cuando yo ya estaba en Osorno, yo le pregunto por mi hija y ella me responde, tu hija se mató. ¿Cómo? Claro, es que mi hija tuvo intentos de suicidio, señorita. Mi ella hija me estaba dice- sufriendo. Pero usted le dijo al caballero que la... Claro, que mi había- hija casi se mató. No le dije Ella se me mató, di- mi ella hija me dijo casi que- se mató, le me dije dijo, yo. tu hija ya no Casi se mató. Tu hija ya no existe, Porque me mi dijo. hija no quiere saber No nada es lo de mismo él. que está contando el caballero. El Claro, caballero está- no, él lo dijo así, pero yo le dije por teléfono y no fue ahora, este año en marzo. No, este sí, año cuando es- empezamos a hablar, no de Ya, antes. déjeme que él me cuente la Ya, versión, pues porque usted cuente ya ha la hablado historia. harto. ¿Cómo fue la historia, Es que caballero? yo le pregunto, Soli, ¿cómo está la...? No, me dice, tu hija ya no existe, tu hija se mató. Miren. Y yo le dije, oye, No. pero ¿cómo no me avisaron? Y me desesperé, empecé a preguntar por todos lados, llamé a mi hermano, le dije, oye, ayúdame a buscar que... la Sola me dijo que mi hija se había muerto y no me avisaron, le dije yo. Y me dijo mi hermano, no aparece en ningún lado, me dijo, como que estuviera muerta. Entonces yo llegué... ¿Cuánto rato duró esa convicción en usted de que su hija había fallecido? Un día al otro día, señorita. Resulta que... Un día completo. ¿Y a Claro, usted le porque al parece otro día me chistoso? llama el hermano de él y yo le digo, A no, ver, Rodrigo. señora, ¿a usted le parece chistoso? No, señorita, no es chistoso porque yo Es no se lo dije así. gravísimo, con esas cosas no se juega. No, yo no le dije que se mató, yo le dije casi se mató. No.
No, casi me se acaba, mató, le dije me yo. acaba de decir que sí se lo dijo. Cuando me No, dijo, se lo dije. estuvo convencido un día entero y se No, rió. no, señorita, yo hablamos por teléfono y él me preguntó y yo le A dije, ver, tu señora, hija casi se mató. no saca nada con gritar y hablar de corrido, porque yo igual voy a sacar lo que Ya. me interesa y se lo voy a volver a preguntar. Ya. Usted acaba de reconocer Sí. que se lo dijo Sí, y que esa convicción que la casi tuvo se mató y que él mi hija. no fue lo que reconoció. Se lo tuvo un día convencido al caballero que su hija había fallecido. Eso es gravísimo. No, Con no, esas yo no cosas le se dije que había juegan. fallecido. Yo Entonces, jamás le dije que había ¿qué es fallecido. lo que pasó? Que Él no pasó por a ese mí lado. me vino como una depresión y yo Obvio, si es una noticia consulté terrible. en mi trabajo, me dijeron, ¿qué es lo que te pasa? No, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Mi ex señora le dije, me comunica que mi hija se mató y no me avisaron nada, quiero que ver esto si es verdad o que están jugando conmigo, le dije, o lo están haciendo por hacerme daño, no sé. Ahí todos me dijeron, oye, eso es grave, tú puedes demandarla. Y entonces yo le dije, pero quiero ver. Pero usted entonces, de principio tenía la duda de que fuera real. Dudaba de la información que le estaban dando. Claro, porque ¿Por qué? me lo dijo ella textualmente, me dice que tu hija se mató, tu hija ya no está. ¿Y por qué dudaba de eso? ¿Ah? ¿Por qué dudaba de eso? Porque una vez ella me comentó que si iba a ir de Chile. ¿Quién es ella? ¿La señora? Mi hija. hija Ya. me comentó que ella una vez si iba a ir de Chile, no iba a quedar acá en Chile. Entonces yo me quedo dando vueltas y dije, a lo mejor mi hija se fue, pero voy a consultar. Y justo una colega me dice, ahí hay una coleguita que ella es experta en rastreo de personas. Y ya le dije yo, oye, coleguita, le dije, quiero que me vea esto, le dije yo, porque quiero saber si mi hija todavía está muerta, dónde se encuentra por último. Ya me dijo, no te preocupes, media hora más yo te tengo el resultado. Claro, pasó como una hora y me dice, Adán, no te preocupes, tu hija está bien, está en Corea del Sur, me dice. Mira, aquí están las fotos, aquí están los videos que tu hija compartió con su sobrina el día del bautizo. ¿Y qué hacía en Corea? Está en Corea estudiando, señorita. Ah, qué bueno. Sí, está estudiando, yo tengo certificado de estudio y todo. Por eso yo le dije a él así. Y si ahora te venía a preocupar de ella, le dije yo, esas palabras. Pero yo nunca le dije se mató, yo le dije casi se mató tu hija. Y ahora yo- te vienes a preocupar si yo- de ella. Señor, doña Soledad lo acusa de que es tercera vez que usted es infiel durante el matrimonio. Mire, la verdad es que la relación la verdad. íntima con Di ella, la verdad. la relación con ella ya se había muerto. Di la verdad, Dan. Y yo siempre le comenté, mira, la relación de nosotros no va para ningún lado. Entonces, ¿y qué pasó? Y ella nunca me entendió, siempre, y si yo llegaba con algún cariño con ella, me respondía con pura garabato. Me decía que ella había visto a alguien, una sí. ¡Qué garabato! Es fácil que a usted le habrá digan que su marido la está habrá engañando. Habrá visto a alguien, me dijo, que venís de esa forma conmigo. Que no servís como mujer, me decía él. ¿Eso era un cariño? Yo le iba a darle cariño a ella y ella me rechazaba. Claro, porque me decía, oye, Entonces- tú no ¿Cuánto servís tiempo para nada. estuvieron así? No, muchos años. Claro, no servís Muchos para años, nada, me decía. muchos Y años. eso es un cariño para... Yo no es un cariño para mí. Mientras que yo le preguntaba si andaba con otras personas y él me decía... Ya no Yo le digo, teníamos- yo soy tu esposa, Dan, no merezco esto. Ya no teníamos relación íntima. ¿Hace nada. cuánto tiempo que ya no tenían intimidad? Después al entre final ustedes? nada. ¿Pero hacía cuántos años que no tenían intimidad? Teníamos, pero era muy escaso. ¿Esporádica? Y claro, y Sí, porque él no me buscaba como mujer, me decía, no servís para nada, eres inservible. entonces... Dígame yo usted, ¿cómo se siente uno como mujer? Yo nunca, o sea, nunca te dije eso. En todo caso, Sí. yo te dije solamente, Sole, mejoremos esto porque esto no va para ningún lado. No, disculpe, Esto señorita, va a eso es terminar. mentira. Yo soy Sí. testigo de que entré a esa casa, que él siempre las trató a la familia como señora e hijos, incluyéndolos a los dos, que los trataba mal. Mal. Los psicológicamente, muy mal. Y a mi suegra verbalmente. Sí, pues. Una vez me Ambas pegó dos. que llegué a la posta, de machucada que estaba, y él viene a decir ahora que Ella no. me agredió a mí y yo le dije, oye, córtala, la empujé, la tiré para allá. Me dijo, esto lo vas a ver tu hijo. Hizo un menso show, menso escándalo. Y después le dijo a mi hijo que yo le había golpeado a ella. Ay, los moretones que y tenía resulta- y el doctor me dio licencia, y eso re- era, me lo hice yo. pero Estaba en la bueno, radiografía. Pero ¿a Yo dónde soy están testigo. las pruebas, po? ¿Ve? Por eso él ¿Dónde dice... está ¿Qué la- pasa nuestra que psicóloga fueron Pamela años. Lagos? Sí. ...28 años de matrimonio y sin duda que es evidente que aquí la mala convivencia debe haber venido de hace ya bastante tiempo. De mi parecer, de afuera, tú pudiste entrevistarlo,
Pero pareciera que había problemas de convivencia recíprocas, ¿o no? Totalmente. Al parecer, esto parte efectivamente por parte de don Adán, pero su mujer también empieza a entrar en el ciclo. Y llega un momento en donde lo que ella misma relata es que ya los dos se agredían. Ella también se le lanzaba encima, porque además había una relación muy distante y dura con los hijos, en donde esta mamá se cuadra con sus hijos y generan un bloque contra este papá. Lo que explica que hoy en día don Adán no volvió a tener contacto con sus hijos. Él se va de la casa hace 2 años y el contacto con sus hijos desaparece. Solo ha tenido contacto esporádico con su hijo Adán, el marido de Darling, por el tema de este auto y qué sé yo, pero nunca más hubo una conexión, ni siquiera con su hija, nunca más habló con su hija. Hemos aprendido de estos análisis que hemos hecho sobre la violencia, específicamente contra la violencia contra la mujer, que esta es la violencia más peligrosa. Cuando 2 personas se encuentran, y si bien hay uno que comienza con las agresiones, que pueden ser psicológicas o físicas, pero el otro se suma respondiendo de la misma forma, se produce esta especie de colusión que es tremenda, ¿no? Es la más peligrosa porque es una violencia en escalada. Inmediatamente empiezas a crecer en los niveles de violencia porque se genera una competencia entre los dos. Yo te hago esto, tú me haces esto, y rápidamente esta cosa explota. Acá hubo mucho de eso. Acá hubo muchos tratos que no corresponden y don Adán sabe muy bien ir cambiando los discursos, manejándolos un poquito. Pero, por ejemplo, en esta misma discusión que estábamos teniendo, usted me dijo algo súper específico que le decía a ella cuando estaban con estos problemas para tener relaciones. ¿Qué era lo que le decía? Yo le decía, tú me estás dando motivo para que yo mire para el lado. Con todo lo que tú me estás haciendo, eso me va a llevar a eso. No, ella no, nunca tampoco mejoró el matrimonio, nada. Siempre fue peor. Mejorar una relación de pareja es tarea de 2 personas. Sí, por eso no de una. Sí, y claro. si una relación de pareja no mejora, uno se va. Sí, termina. Es lo que yo forzar, insultarse, desacreditarse. Sí, es lo que yo hice cuando ella me dijo... Acá hubo agresión por los 2 lados. Y de hecho estaban tan coludidos en esto que lo que refiere a la señora Soledad es que cuando él la engañaba, ella era quien lo buscaba para perdonarlo. Pero había una gran diferencia con esta última vez, que fue que él se la aceptó. ¿No es así, señora Soledad? Sí, él aceptó que se iba y que estaba enamorado de la otra persona, adelante de mi hijo, porque mi hijo trató de arreglar las cosas. Me llevó para su casa, mi hijo mayor, y trató de arreglar las cosas y yo dije, no, basta, porque yo se lo había dicho a él en la segunda engaño. Tú me vuelves a engañar y esto se termina definitivamente. No, también no es verdad eso, porque... Y él lo volvió a hacer, yo fui ese día, por los últimos problemas que tuvimos de infidelidad, fuimos donde mi hijo y mi hijo le dijo, oye, por último deja que saque sus cosas, y él se va. Y sí, le dije, yo me voy, yo reconozco mi falta, le dije yo, y yo me voy. Y porque si no, esto tarde que temprano va a terminar peor. Y yo no estoy dispuesto a eso porque tampoco estoy acostumbrado a eso. O sea, y para usted, doña Soledad, si él no hubiera sido infiel y no hubiera aceptado la infidelidad o reconocido la infidelidad y hubiera tomado la decisión de optar por la otra persona, ¿usted seguiría casada? Yo amaba mucho a este hombre, no lo voy a negar, yo lo amaba. Yo prefería mi vida antes de la de él. ¿Sabe por qué? Porque yo le daba el gusto en todo, todo. Todo. Él se endeudaba, yo lo ayudaba a salir de las deudas. Y aparte que yo nunca... Trabajaba y te ayudaba y nunca fui salía malo de las con ella deudas. tampoco. Pues. Sí. A ver, yo creo que hay que separar acá, Pamela. Sí. Cuando una pareja se conoce, evidentemente que hay atracción y en la mayoría de los casos hay amor y hay un amor bastante real y profundo. Y no dudo que en 28 años ustedes en algún minuto estuvieron amados y se amaron recíprocamente y nacieron 2 hijos de esta maravillosa relación. No lo pongo en duda. Pero los últimos años de la relación entre ustedes, basándonos en lo que nos cuentan, aquí había una violencia cruzada tremenda que no han asumido, sobre todo usted, que es cruzada. O sea, hay violencia de aquí para allá y hay violencia de allá para acá.
que ahí fue creciendo. Los relatos de ustedes han ido creciendo en niveles de agresión. Partieron con los descalificativos verbales, después hablaron de golpes, después hablaron de heridas autoinfligidas. O sea, hay una escalada evidente de violencia. Entonces, cuando el caballero hizo, esto podría haber terminado muy mal, pero es obvio que iba a terminar muy mal. Pero claro que sí. Y si no hubiera estado ese componente externo que muchas veces cuando se rompen los ciclos de violencia uno no sabe cuál va a ser ese componente que lo va a romper. Que en este caso fue súper simple. Fue la aceptación de don Adán de su infidelidad, porque lo que dice la señora Soledad es que antes él se las negaba y se mantenía este status quo. Mientras él fuera infiel, se agredían, negaban esto, volvían a la luna de miel y lo que no les permitió fue solo ese hecho. Y recién ahí se rompe esta relación. Me pillaron comiendo estas ricas tostadas. Es que traje mi tostador Telefunken, que es perfecto para la hora del té. Puedes tostar o calentar hasta 4 rebanadas al mismo tiempo. Así es que alcanza para todo el equipo. Y miren lo lindo de su diseño. Además, es de acero inoxidable y frío al tacto para evitar quemaduras. Nada mejor para esta hora del día. Disfruta de tu hogar al máximo en todo momento. Telefunken, 95 años, innovando en electrodomésticos. Encuéntralo en tu tienda favorita. Aquí había una violencia cruzada tremenda que no han asumido, sobre todo usted, que es cruzada. O sea, hay violencia de aquí para allá y hay violencia de allá para acá. Que ahí fue creciendo. Los relatos de ustedes han ido creciendo en niveles de agresión. Partieron con los descalificativos verbales, después hablaron de golpes, después hablaron de heridas autoinfligidas. O sea, hay una escalada evidente de violencia. Entonces, cuando el caballero hizo, esto podría haber terminado muy mal, pero es obvio que iba a terminar muy mal. Pero claro que sí. Y si no hubiera estado ese componente externo que muchas veces cuando se rompen los ciclos de violencia uno no sabe cuál va a ser ese componente que lo va a romper. Que en este caso fue súper simple. Fue la aceptación de don Adán de su infidelidad, porque lo que dice la señora Soledad es que antes él se las negaba y se mantenía este status quo. Mientras él fuera infiel, se agredían, negaban esto, volvían a la luna de miel y lo que no les permitió fue solo ese hecho. Y recién ahí se rompe esta relación. Ahora, hay otro tema que es bastante común, que es lo que acaba de nombrar ella, que era para donde yo quería ir. Yo lo amaba. Cuando hay un tipo de agresión de esta forma, cuando es agresión cruzada, cuando es como tú nos has enseñado, esta colusión, tiende muchas veces uno a escuchar, lamentablemente, a confundirse con el amor. Y que tiene que ver con la dependencia emocional, ¿o no? Este ciclo de la violencia genera una dependencia tan intensa del otro. ¿Por qué? Porque como es cíclica, te hace sentir casi que una adicción del otro. Y las personas creen que eso es amor. Pero es súper básico dejar en claro que el amor no duele, el amor no agrede, que el amor no es sufrido. Nos enseñaron como esta cosa de las teleseries antiguas, digo yo, que uno tenía que sufrir por amor, entonces querías más a la persona. Cuando uno está sufriendo, deja de ser amor y esa es la línea exacta que muchas veces la gente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre amor y obsesión? Esa, el amor es sin doler. Seguramente el amor entre ustedes se había acabado hace mucho rato. Yo sentí mucho. Porque pero está entendiendo, está siguiendo el hilo de la conversación, lo que está explicando Pamela. Sí. Es esa dependencia psicológica que se vuelve casi adictiva de pelear, odiarse, reconciliarse, pelear, odiarse, reconciliarse, y cada vez con más agresión, y que muchas veces termina en tragedia, tal como él se adelantaba, no es amor. Yo lo sentía, que es lo que yo sentía. Muchas de las personas que se involucran en este tipo de relaciones tienden a confundirlo con amor, por lo que Pamela está explicando. Claro. Pero es muy importante entender que no lo es, para no repetir el canon. Ahora, historias como estas necesitan de terapia, necesitan de tratamiento psicológico para no repetir la historia. Absolutamente. Y la historia no necesariamente se puede repetir con otra pareja. Se puede repetir con los hijos, se puede repetir con alguien cercano, en donde empiezo a generar dependencia, violencia y agresión con otro. Y ojo, que en quien ha estado en una relación agresiva puede después ser víctima o victimario, puede cambiar el rol. Entonces es tremendamente importante que ustedes lo hagan, sobre todo porque don Adán tiene una nueva pareja, sobre todo porque la señora Soledad está en contacto constante con sus hijos y nietos y necesita además sacarse este velo en donde la obsesión puede parecer amor.
en donde esa obsesión por el otro puede confundirse con cariño real. Hay otro tema que uno siempre se lo cuestiona, que tiene que ver con esta mitología de las teleseries, las películas románticas, del amor sufrido, que dice, es muy difícil, no sé si posible en realidad, pero es como inexplicable cómo alguien puede amar a alguien que no te ama. ¿Cómo alguien puede amar a alguien que no te ama? ¿Cómo alguien puede amar a alguien que te hace sufrir? El amor es una construcción en conjunto. Erik Erikson decía que el amor es la mutua devoción. Y solo cuando es mutua, genero la relación de pareja. O sea, no existe esto de que uno dice, no, es que yo lo amo tanto, pero es tan malo conmigo. No, no hay amor ahí. No hay existe, obsesión. Hay obsesión. Cada día se aprende algo nuevo. Muchas gracias, mi querida Pamela. En conclusión, habiendo terminado la vida en común hace ya 2 años a la fecha, sin que la hayan reanudado ni haya indicios de que la vayan a reanudar. No existiendo hijos menores de edad, por lo tanto, no es atendible hablar de pensión de alimentos ni de relación directa y regular. Y queda pendiente preguntarles, ¿ambos renuncian a su derecho a compensación económica? Yo, Yo sí. ¿Y usted, señora? yo quiero mi casa. Mi casa, señorita. Ya le voy a explicarlo eso. Pues. Ya. Yo quiero mi casa. Que él me dé mi casa y vivir tranquila los años que me quedan en mi casa. Eso es lo único que yo le he pedido siempre a él. Vamos a hablar de su casa. Lo que ustedes quieren es un divorcio. Cuando el divorcio es de mutuo acuerdo, porque divorcio hay, de mutuo acuerdo, unilateral y divorcio sanción o culposo, también se conoce así. Esos son los 3 tipos de divorcio que existen en Chile. Acá lo que estamos haciendo es tratando de lograr un divorcio de mutuo acuerdo, que tal como dice su nombre, ambas partes están de acuerdo en divorciarse. Este divorcio se debe realizar por una escritura pública, que la realizamos nosotros, nuestros abogados, ante notario, y que luego se presenta al tribunal. Eso es lo que estamos haciendo. Y la ley de matrimonio civil dice, esta escritura pública, para que sea válida y que el tribunal la apruebe, tiene que tener cierto contenido. Esos contenidos son cese de convivencia, igual o superior a 1 año. Tiene que tener, en el caso de que haya niños, tiene alimentos, relación directa y regular, y tiene que tener la compensación económica. Estas 3 cosas son obligatorias según la ley de matrimonio civil. Deben ir sí o sí en la escritura pública de acuerdo de divorcio. Entonces nosotros tenemos que necesariamente hablar de eso. En el caso de ustedes, niños, no hay, por lo tanto esto se borra. Cese de convivencia igual o superior a 1 año, estamos ok. Estamos hablando de compensación económica. Y usted me dice, la casa. Vamos a hablar de la casa. Cuando yo hago un divorcio de mutuo acuerdo, puedo, por acuerdo entre las partes, incluir en los temas de la escritura pública la disolución de la sociedad conyugal. Puedo hacerlo, pero no estoy obligada a hacerlo. La ley me permite tratar este tema en la escritura de acuerdo, pero no es una obligación tratarlo. En el divorcio unilateral no se toca, porque el tribunal de familia o los juzgados de familia son incompetentes para resolver sobre este punto. Y eso debe ser tratado en un tribunal civil. En el divorcio culposo, lo mismo. Tampoco se trata la disolución de la sociedad conyugal y debe ser tratada posteriormente en un tribunal civil. En el divorcio de mutuo acuerdo, que es el caso, yo puedo, esto es voluntario, si es que las partes quieren,
Puedo hacer el divorcio con estas otras partes sin tocar la sociedad conyugal. No estoy obligada a tratar este tema. ¿Estamos claros? Ya. Si yo no toco el tema, con la declaración de divorcio, que todo esto va a terminar, sigamos para acá al lado, con una resolución del tribunal, que se llama sentencia, y pone término al matrimonio. ¿Cierto? Esto también, como efecto secundario, pone término a la sociedad conyugal, pero no la disuelve. Termina ahí. Entonces, todo lo que yo adquiera, cualquiera de los cónyuges adquieran, después de esta resolución, es patrimonio de cada uno. Porque el matrimonio y la sociedad conyugal terminaron aquí, con esta resolución. ¿Ya? Pero los bienes que se han adquirido antes de esta resolución, que es el caso de ustedes, la casa, continúa en una sociedad conyugal. ¿Cómo la disuelvo? Yendo a un tribunal civil y tiene el mismo tratamiento que las comunidades hereditarias. O sea, tengo que pedir la designación de un juez árbitro y la liquidación de esta sociedad conyugal. Una forma. O puedo hacerlo, al igual que en las herencias, de común acuerdo entre las partes. Vendo y nos repartimos, o yo te compro tu porción y me quedo con la casa entera, etc. ¿Por qué toda esta explicación? Para que tengan claros los caminos. Son un camino, tratar en la escritura pública la disolución de la sociedad conyugal. Otro camino, presentar solo estos temas para que el tribunal los apruebe y dejar la sociedad conyugal para más tarde. ¿Por qué les planteo esas dos alternativas? Por lo siguiente. ¿Cuál es el patrimonio de la sociedad conyugal? ¿Qué hay en esta sociedad conyugal? Lo único que hay, según lo que ustedes han dicho, es una casa. La casa donde usted vive. Según la simulación comercial de tasación, tiene un valor aproximado entre los 31 y 38 millones. O sea, podríamos decir que más o menos en promedio cuesta 35 millones. Ese es el activo de la sociedad conyugal, lo que la sociedad conyugal tiene. Pero hay un pasivo, que es esta deuda. Y esta deuda, estuvimos revisando, ya se inició un juicio de cobranza, que es a través de la acción ejecutiva en los tribunales civiles, que se solicitó el embargo de la propiedad, el tribunal accedió a ese embargo y ese embargo se encuentra inscrito al margen de la inscripción de la propiedad en el conservador de bienes raíces. La demanda establece que este pasivo es por 5 millones. Pero aquí viene lo terrible. Más intereses corrientes, más intereses penales. ¿Qué quiere decir eso? Que fácilmente podemos llegar a la suma que dijo el caballero, incluso a más. Y según lo que indicaba el caballero, esta suma había crecido en el último tiempo hasta 8 millones. Según la señora, hasta 9 millones. Muy probable. Muy probable. Esta casa tiene ya una hipoteca, que es la hipoteca del crédito hipotecario, que es la que ustedes están pagando. Tiene una segunda hipoteca, o un segundo embargo, que es el embargo por la deuda. Cualquiera de los dos deudores puede solicitar al tribunal la venta, el remate, si fuera necesario, de la propiedad, pero se van a pagar por el orden en que fueron inscritas. Se va a pagar primero el crédito hipotecario y con lo que sobre se pagaría el crédito de consumo. Usted dijo que le quedaban aproximadamente 12 años por pagar. Sí. O sea, probablemente le quedan 10, 15 millones por pagar. 5 millones me dijeron, señorita. 5 millones más todas las multas que a uno le ponen cuando va a prepagar. Porque en vez de premiarlo, a uno lo castigan. Supongamos que le queden 5. Menos los 9 o 10 que van a ver acá. Son 15 millones menos. Ya estamos hablando de que el saldo, si que quedará saldo, se los van a entregar a ustedes dos. 20 millones. 10 y 10. Si me pregunta a mí, creo que lo que debieran hacer es solucionar esta deuda, divorciarse sin tocar la disolución de la sociedad conyugal,
cosa que tuvieran tiempo para poder pagar esta deuda, liberar la casa y luego repartírsela. Porque si se la reparten hoy día, con todas las costas procesales, esos 10 millones que más o menos calculamos al ojo que les tocaría a cada uno, puede llegar a reducirse a 5 y a menos. Y van a perder su casa. Por eso que yo les preguntaba, y aprovechando que está la señorita acá, que la pareja de su hijo que está involucrado en este tema, ¿no será más prudente vender el auto y salvar la casa de los papás que andar en un auto y perder la casa? Mi hijo lo habría asumido, señorita, siempre y cuando hubiera sido realmente la deuda que él dice. Bueno, el padre pidió un crédito para salvar el auto de su hijo a lo mejor podría perder un auto para salvar la casa de la madre. Analícenlo ustedes. Es una decisión personal. Yo les puedo dar, como les hice, toda la explicación y análisis como abogado. Creo que en este minuto no les conviene disolver la sociedad conyugal porque no les va a servir de mucho. Sí. Porque los acreedores que tienen inscritos sus embargos en el conservador de bienes raíces tienen prioridad frente a su derecho a compensación económica o a su porción en la sociedad conyugal. Tienen prioridad. Van a cobrarse primero y usted le van a pagar de lo que sobre, si es que sobra algo. ¿Y por qué no el sabor de una Pepsi Cero y atreverse a más? ¿Y por qué no experimentar algo nuevo? Porque cuando se hacen las cosas de manera diferente, tienen un sabor distinto. Polimá West Coast se atrevió a más y destapó el sabor de una Pepsi Cero. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Los acreedores que tienen inscritos sus embargos en el conservador de bienes raíces tienen prioridad frente a su derecho a compensación económica o a su porción en la sociedad conyugal. Tienen prioridad. Van a cobrarse primero y usted le van a pagar de lo que sobre, si es que sobra algo. Sí, lo sé. Yo he estado en abogado de que me llegó esta carta a mis manos y he pedido mucha ayuda. He pedido, incluso él mismo, que eres testigo cuántas veces yo lo llamé para que viniera a Santiago. Con mucho esfuerzo, que era el mismo, yo lo voy a decir, él me mandó parte del dinero para que repartáramos la deuda en el banco. Y ni Ahora, así él vino. Lo que se me ocurre que podríamos hacer para compensar a su hijo es que a lo mejor usted le cediera el 50% de la propiedad, de lo que quedara, de sus gananciales en el fondo, a la señora como compensación económica, y así la señora cuando salve la casa con la venta del auto del hijo, le puede otorgar al hijo un porcentaje de la propiedad de la casa. Claro, lo que yo le había planteado, la última oferta que le hizo el banco ahora, una repartición, porque no queda otra. No hay otra. Va a pasar de deber 10 a deber 20. Claro, no hay otra. Y yo le decía que asumamos la repartición, pero entre los dos, y pongamos al día, pagando la mitad y mitad a cada uno de lo que lo salga la repartición, para salvar la situación. Y ella me dice que está de acuerdo, está bien, me dijo. Sí, pero que él cumpla, pues, señorita. Que él cumpla. Es que si no cumple, ¿qué? Salen perjudicados. Sí, pues, ¿no? Claro. eso que yo le dije. Ya, pues. entonces, yo ¿les puedo parece cumplir. que si ustedes hacen esas gestiones y nosotros independientemente hacemos el acuerdo de divorcio estableciendo y dejando fuera la disolución de la sociedad conyugal y hablando solo de que llevan separados más de un año a la fecha, sin que hayan reanudado la vida en común, que no hay hijos y que ambos renuncian a la compensación económica? ¿Y la disolución de la sociedad conyugal la ven ustedes o no? Sí, pues como yo te planteé eso, no sé, pues si todavía... De repartir la deuda. Claro, y hacer los cargos de la cuota que lo imponga, no sé. Pues. Yo, Que él cumpla. Yo comprometo a cumplir mi parte si firmamos una cota, pero que él cumpla a pagar la otra. No que me deje sola pagando una deuda que él mismo se propuso. ¿Por qué él no la pagó? Él. Porque si aquí, señorita, siendo bien claro, era el que formó esta deuda tan grande. mire, Él la formó, él puso en riesgo mi casa. Porque yo me comprometí a pagar dividendos y lo he hecho hasta el día de hoy. ¿Ah? Y él se comprometió, él se fue. Él se fue con esa deuda, según él.
Mire, Pero no sí, porque mamita. lo hubiera adquirido de 5 millones de pesos. volviendo al tema, yo aparte de que yo pagaba el crédito, yo le daba para la cuota del auto a mi hijo. No. ¿Cuánto le alcancé a darle? Le alcancé a darle como, no sé, serían unos 4 meses pagándole la cuota al auto. No. Aparte de todas mis deudas que yo Porque tenía. mi hijo después entró a trabajar y él se hizo responsable de Después su deuda. de ahí para adelante, porque yo lo conversé con él, porque yo le dije a mi hijo, mira hijo, le dije yo, te quedas con el auto, pero tú asumes la deuda. Y mi hijo incluso se enojó porque según era deuda mía. Y yo le dije, pero si el auto es tuyo. Claro, porque estaba estudiando y trabajaba. y lo entonces- que trabajaba le duraba muy poquito. Usted sabe que después que están estudiando, ahora sí mi hijo paga él solito su deuda de su auto, porque está trabajando. Pero eso Hacemos- yo lo único que le pido a él, señorita, que se haga responsable, y si él dice aquí voy a dar la mitad de la deuda, yo lo comprometo, porque es mi casa y yo no la quiero perderla. Menos por esa cantidad, porque con 9 millones yo no me compro una casa. Tal cual. Y una casa que está llena de recuerdos. En este minuto estoy sola. Y Entonces hacemos eso, hacemos el divorcio y Sí. ustedes se comprometen a ir ambos a ver la situación con A el ver, banco. y ver- el tema ese del... Sí, porque yo no Sí. no daría nada porque en la disolución de la sociedad conyugal porque no va a llegar a buen puerto eso. ya, y el divorcio, señorita, yo no pierdo el derecho a mi casa. No pierde ningún caso, pero insisto, está el riesgo de los acreedores externos que tienen. No, el es- derecho a su casa no lo va a perder por el caballero. Si lo pierde, lo va a perder por estos acreedores que tienen. Por la responsabilidad de él. Sí, pero eso no, es inevitable a menos que se acerquen al banco y busquen una solución con la deuda. Si yo me acerqué muchas Ya, veces. entonces, hacemos una escritura de acuerdo de divorcio donde se establece, ya les he sido reiterativa, el año de separación, que no hay hijos y que ambos renuncian a la compensación económica. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Listo, con esto cerramos la oficina. Dicen que los accidentes caseros son los que más hay que tener cuidado, como por ejemplo este, donde uno de estos hermanos se cayó y ya lleva 2 días con un chichón en la rodilla y además con dolor. ¿Qué podría ser? Le fuimos a preguntar a los especialistas de Clínica Indisa para que nos den un diagnóstico. Categóricamente sí, fundamentalmente porque un golpe en un niño que está en crecimiento, que genera un aumento de volumen y un dolor persistente, requiere una evaluación por un especialista y probablemente alguna imagen para descartar que se haya producido alguna lesión alrededor de esa rodilla. Hay en un niño que está en crecimiento, como dije, hay cartílagos de crecimiento que son frecuentemente la zona más lábil o más débil de esa zona y probablemente haya que descartar una fractura. Bien sabemos que han sido años complicados para nuestro país y para el mundo. Y de hecho, todos los estudios apuntan que con la pandemia el estado de ánimo de las personas ha empeorado y, bueno, las consultas por salud mental han aumentado. Pero, ¿qué hacer ante un momento de crisis si, por ejemplo, estamos viviendo una situación de estrés en el trabajo, una mala noticia en el entorno familiar o también incluso situaciones cotidianas en la calle? Para esto, hoy conversaremos de cómo manejar un momento de crisis con nuestra querida psicóloga Pamela Lagos. Bienvenida, Pame. Oye, gracias, Paula. este es un tema súper importante para que se aplica en todo momento de la vida finalmente, ¿no? Sí, es un tema importante y por eso lo vamos a ver bien en general, como Ya. para que vayamos viendo herramientas así como prácticas de cómo soluciono este tema en este minuto en específico. Perfecto. Entonces, ¿cómo saber que estoy en una crisis? Primero porque vienen todos los síntomas físicos, todos los síntomas simpáticos que se llaman del sistema nervioso simpático. Se me acelera el corazón, siento que me ahogo, empiezo a transpirar, respiro muy agitado, por lo general empiezan a respirar por la boca en este intento de respirar más rápido y siento que mi cuerpo ya entra en crisis. Esto puede ser como, ponte tú, lo que se dice crisis de pánico, crisis de angustia. Como el inicio de lo que Perfecto. sería lo que podría ser después, si es que mi cerebro no hace la pega, una crisis de pánico. Pero al principio, todos cuando nos asustamos o nos angustiamos, sentimos los mismos síntomas físicos. Lo que pasa es que después mi cerebro puede calmarse Claro. o no, y ahí es cuando vendría una crisis de pánico. Y esto también me imagino que puede ser a largo plazo, o sea, puede ser un hecho puntual frente a una crisis específica o también por la acumulación de problemas. De problemas, por lo general, cuando yo voy guardando mucho, por ejemplo, a veces uno dice, oye, si era una tontera. Y sí, pues, pero fue la gota que rebalsó el vaso porque tú ya estabas con esto bien, con el saco bien lleno y con la mochila bien pesada. Empiezan las alergias y un montón de reacciones físicas, ¿no? Entonces, lo primero es, mi cuerpo dice, estoy en alerta, algo malo está pasando. Ideas
intrusivas. ¿A qué se refiere este Son concepto? esas ideas que empiezan a aparecer en mi cabeza y que yo no puedo controlarlas. Que por lo general son muy malas. Se llaman pensamiento catastrófico en psicología. Entonces empiezo a pensar todo lo peor que podría pasar. Ante este problema que se me apareció, empiezo a imaginarme qué es lo peor que podría pasar. Y ojo, no puedo controlarlas. Van apareciendo. ¿Te ha pasado que uno está con un problema? Ay, sí, en la y como que noche, estás sobre haciendo, todo. estás haciendo algo nada que ver y pum, te acuerdas. Y de repente ves tele y pum, te acuerdas. Eso es ideas ¿No? Y uno se intrusivas. empieza a imaginar situaciones y te empiezas a angustiar en el minuto, ¿no? En ese Sí, momento. Eso pasa. Eso pasa, sobre todo, tal como dices tú, en las noches o en los momentos de tranquilidad que empiezan a aparecer. Siempre en la noche, ¿eh? Oye, en la noche, siempre, en la oscuridad. Oye, bueno, problemas de sueño. Por esto mismo empiezo a despertarme, sobre todo hay que tener ojo, la gente se asusta mucho cuando le cuesta quedarse dormido. Sí, es un síntoma, pero no es de los más angustiantes, es de los más típicos. De hecho, me preocupa mucho más y empiezo a decir, a ver, acá tengo que hacer algo cuando vienen problemas de sueño y que me despierto muchas veces en la noche pensando y me cuesta quedarme dormida, o que me despierto muy temprano y después no puedo seguir durmiendo. O es típico que uno está como medio durmiendo y soñando al mismo tiempo, ¿no? Con sueño el que mismo no es- problema. Ese sueño que no es de verdad, digo yo, que es como sí. que uno está pensando Como mientras traspuesto. sueño y despierto muy cansado. Bueno, otra más, dificultad para pensar claramente. Eso pasa. Es que como aparecen estas ideas intrusivas, te empiezas a literalmente, lo que dice la gente, ahogar en un vaso de agua. Y ese es uno de los primeros tips. Si yo tengo una amiga o un amigo que se está ahogando y no puede ver claramente, yo lo primero que hago es validarle su emoción. Se puede estar ahogando en un vaso de agua, pero es su vaso de agua. Claro. Y para esa persona ese vaso de agua se rebalsó. Entonces, me cuesta pensar y lo que hacen los amigos es decirte, no, no te preocupes, al contrario, tienen que ayudarte a pensar. Claro, típico, bájale. Dos cambios. Claro, No, tan si no es para terrible. tanto, da lo mismo. Y lo que hago es que la persona se sienta poco valorada. En cambio, decirle, mira, entiendo que estés angustiado. Sí. Pero- Es un problema, pero mira, pero vamos así. Bueno, buena, eso mismo. He eso aprendido mismo. mucho. Bueno, ¿qué hacer en el momento de crisis? En el está momento, buenísimo. esto es en el momento 1, así como, imaginémonos, me acaban de dar una mala noticia que me angustió, me van a cambiar el jefe en la pega y tengo mucho susto y empiezan primero esta reacción física. ¿Por qué tengo que controlar la reacción física, Pauli? Porque tú mismo lo nombraste, porque si yo no la controlo, primero mi cuerpo se manifiesta físicamente, esto es como cuando en la época que uno arrancaba los leones. Sí. Entonces veo el león y me pongo tiesa, empiezo a transpirar, mi cuerpo se prepara para arrancar. Y ahí viene la parte cognitiva, la parte que piensa y dice, no hay ningún león, ya, puedo manejar esto. Bajan los síntomas y empiezo a funcionar. Y por Pero eso respirar. para poder ayudar a mi cabeza a decir, ojo, esto lo puedo solucionar, primero calmo lo físico. Respirar por la nariz porque por la boca hiperventilo y aumento esta reacción que tiene mi cuerpo. Tomar agua, ojalá sentarme si puedo y tomar un vaso de agua, no con ninguna bebida con cafeína que me va a acelerar más. Típico el vasito de agua con azúcar. De que agüita a uno o le sin ofrecen. azúcar o de juguito, lo que sea, básicamente más que el azúcar, lo que necesito es tragar. Y a medida que trago, regulo la respiración. Como voy mira. tragando y regulando la respiración, voy calmando todas estas reacciones físicas que tengo. Finalmente, claro, es un chivo expiatorio. Buscar sujeto de apego. ¿Cómo sería Una vez esto, que ya Pablo? bajé la respiración, respiré por la nariz, Tomé tomé agüita. agua, hice lo que pude hacer para bajar esto, empiezo a buscar quién me hace sentir apoyada en esta situación. Alguien cercano, mira, pase lo que pase, tengo a mis papás, pase lo que pase, tengo a mi marido, pase lo que pase, tengo a mis amigos, pase lo que pase, tengo a mi vecino. Busco en mi cabeza esa persona que me va a ayudar a seguir bajando los niveles de angustia. Pero esto es solamente mental, no es que uno llegue y ya, porque típico uno llega y llama a la mamá, por ejemplo. Todavía no, porque Ya. si la llamo acá, la mamá me va a decir, pobrecita, y voy a seguir hiperventilando. Todavía no. Primero hago todo esto en mi cabeza Pero saber qué hay. para controlarme y después empezar a procesar. Y esto, bueno, validar mi propia emoción es un gran tema. Ponerle nombre. La gente cree que la emoción viene con nombre, que el sentimiento viene con nombre, y no. Primero, el sentimiento es físico, lo siento, me angustié. Pero cuando yo digo me angustié porque me imaginé que me van a echar, le puse cabeza a la cosa, Entonces le puse la tengo parte miedo. cognitiva, tengo miedo, y mi cuerpo automáticamente dice, ay, por fin entendiste lo que te estaba haciendo sentir. Y todo se calma, me imagino. Y todo se ¿no? calma, como cuando estás enojada, que la gente dice, pero no te enojes, lo peor que puede hacer, ¿saben qué sirve? Que te digan, te veo súper enojada y entiendo que estés enojada. Y ahí el cuerpo dice, me pillaron, me entendieron. Bajo los niveles. Uy,
Tantos años haber sabido eso antes. Bueno, cuando ya me calmé, ¿cómo lo soluciono? Porque tenemos el problema, o sea, puedo estar muy calmada, pero el problema sigue ahí. Ya bajé toda la sintomatología física, ¿qué hago? Lápiz y papel es fundamental porque no puedo hacer esto en mi cabeza. Yo necesito que mi cerebro vacíe el problema. Y para vaciar el problema, lo vacío en un lápiz y un papel para verlo. Lo ordeno en el Lo fondo. ordeno, concreto. Es como cuando alguien dice, "Ay, quiero hacer algo y no sé qué", y lo dibujo. Bueno, las mujeres. Quiero un vestido como así. Claro. Pero ¿cómo? Es que no está en ninguna parte. Y cuando lo dibujo, como, ay, ahí está, como ese alivio de lo saqué de la cabeza. Entonces agarro lápiz y papel y hago una lista de qué es lo que me está angustiando y de qué es lo que puedo hacer para manejarlo. Claro, posibles salidas, digamos. Valorar importancia, ¿a qué se refiere? Una vez que tengo esa lista, le voy poniendo numeritos. A ver, porque como ya lo veo afuera de mi cabeza, ya puedo manejarlo de mejor manera y empiezo a decir, esto es lo más importante, esto es lo que más me preocupa, esto es lo que menos me preocupa. Y lo voy ordenando. Una vez que lo ordené, hago el tercer punto. Comunicar a 2 personas importantes. Llamo- Y recién ahí, Recién cuento ahí, para afuera. llamo a estas 2 personas importantes y les digo, mira, tengo este problema, hice esta valoración, ¿qué opinas tú? Por eso que tienen que ser personas importantes, porque yo tengo que valorar lo que hagan, porque probablemente yo a lo mejor me van a decir, sí, Pame, pero fíjate que esto no es tan importante como esto otro, y me van a mostrar otras acciones que puedo hacer. Bueno, siempre dicen que conversar los problemas ayuda a ordenar las ideas y encontrar soluciones finalmente. Por eso que hay que conversarlos una vez que ya estás tranquilo, porque antes es solo activación emocional. Acá ya buscamos soluciones. Y esta me encanta, porque finalmente una cosa es preocuparse y la otra es ocuparse. Y esto es ponerme en acción. Ponerme en acción, ya esa misma lista que voy a hacer, la pongo en acción con fechas. Porque nosotros somos básicamente buenos para procrastinar, se dice, cuando estamos angustiados. La angustia hace que yo no me ponga en acción, porque tengo miedo a la reacción que voy a tener. Entonces tengo que ponerme fecha límite. Mañana tengo que hacer esto. Tengo de aquí Como al un lunes. plan de acción, digamos. Plan de acción con esta misma valoración que hice. Tengo de aquí al lunes para hacer esto otro. De aquí al miércoles para hacer hasta otro. Y por último, me devuelvo y valoro lo que hice. Y si me faltó, no lo logré, vuelvo para arriba, po. Y empiezo de nuevo. De nuevo hasta que lo logremos. Hago el círculo completo. Bueno, y aquí hay problemas que definitivamente no son tan fáciles de solucionar y bueno, eso ya es buscar ayuda, ¿no es cierto? ¿Cuándo Siempre. busco ayuda? Que también es la pregunta Sí, típica. pues, ¿cuándo? Cuando paso más de una semana con muchos niveles de sintomatología. Cuando afecta mi vida, mi problema en puntual que yo tenía, por ejemplo, en la vida laboral, empieza a afectar el resto de mi vida, Claro, ando mal familiar, genio, me peleo con mi social. familia. Y empieza a afectar, como a expandirse a distintas áreas. Y cuando siento que ya no estoy funcionando como debería. Oh, qué importante eso. 3 cosas y ahí pido ayuda. Buenísimo, Pame. Oye, muchísimas gracias porque finalmente todos hemos pasado por algo así y han sido tiempos difíciles, como lo decíamos, así que son tips que nos pueden ayudar y los pueden seguir revisando también en nuestras redes o en TVN Play, ¿no es cierto, Pame? Muchísimas gracias y nosotros seguimos con el programa. No se vaya. Jumbo y la Corporación Cultural continúan con la gira del Gran Circo Isla Sana, un show circense de alto nivel que cuenta la aventura de cómo Jumbito y sus amigos descubren lo rico que es comer saludable. Ha sido un éxito. Hasta ahora han convocado a más de 80.000 personas, así que asegura tu entrada en circoislasana.cl y disfruta de este gran espectáculo en vivo.